¿Cuántos traen Biblia? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué creen? Vamos otra vez a Primera de Reyes. Alguien dirá, ¿y cuándo salimos de ahí? Ya merito. Primera de Reyes. Vamos a la escritura. Primera de Reyes capítulo 5, verso 17. Primera de Reyes capítulo 5, verso 17. Mire lo que dice la palabra. Y mandó el rey que trajesen, ¿qué iban a traer? Piedras, piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Verso 7 del capítulo 6, marque qué clase de piedra eran. Cualquier piedra, piedras grandes, piedras costosas, piedras labradas para el cimiento de la casa de Dios. Verso 7 del capítulo 6. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras. ¿De qué fabricaron la casa? De piedras. Dice la escritura, que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Qué habían hecho con esas piedras trabajadas, labradas? ¿A dónde las habían llevado? A la casa del Señor. Hoy quiero hablar sobre el tema piedras, pero piedras vivas. ¿Cuántos dicen amén? Alguien me ha dicho y dice, ay pastor, ya no piedriques. Hay gente que dice, pastor, el pastor piedricas, tira puras piedras. Lo que hacemos es predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hemos escuchado algo muy nacional que dice, una piedra en el camino decía que mi destino era rodar y rodar? Y la gente la canta, ¿verdad? Con gozo y con alegría y hasta danza en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Así es nuestra nacionalidad. Pero esto es algo parte de nuestro entorno. Las piedras, ¿qué significan? En la expresión de estos versos quiere decir que son piedras, podríamos decir, de mal agüero, como que las piedras no son tan buenas. Pero la escritura, fíjese, está llena de cosas de piedras. Por ejemplo, las piedras fueron colocadas como señal. Allá en el libro de Génesis capítulo 28, verso 22, cuando Jacob va hacia aquel proyecto de vida, él pone una piedra y dice, esta piedra será por señal. O sea que la piedra sirvió como una colocación de señal. Las piedras también sirvieron como testigos o como dar un testimonio. El pueblo de Dios allá en Josué capítulo 24, verso 27 dice, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. ¿Qué puso Josué de testigo? Esta piedra, esto que no habla, es testigo de lo que Dios ha hecho. Queridos hermanos, si este templo hablara, si aquel templo más pequeño hablara, ¿qué no diría? ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso dice la Biblia que los árboles aplauden, ¿verdad? Es una figura de expresar la adoración a Dios. Los árboles del campo aplauden a la presencia de Dios. Queridos hermanos, también las piedras son motivos de humillación, de vergüenza. Allá en el libro de Jueces, capítulo 9, verso 53, hay un relato de un hombre que dice, yo voy a conquistar aquella ciudad.
yo porque soy yo el general, yo porque soy el hombre de guerra. Y va a aquella ciudad y con todos sus proyectos, y dice la Biblia que se acerca mucho a la muralla y una mujer tira una piedra donde molían el trigo y lo aplasta y lo mata. Lo golpea casi mortal para morir y le tiene que decir a su paje de armas: mátame porque no puedo morir con esta vergüenza que una mujer de una pedrada me haya matado. La piedra sirvió para vergüenza, para humillarlo. La piedra también es un instrumento de guerra. ¿Qué decir de aquel pequeño hombre llamado David? Allí en el capítulo 17, verso 40 de Primera de Samuel, cuando aquel joven se enfrenta a Goliat, solo va armado de su cayado, su bolsa pastoril. Y dice la Biblia que toma 5 piedras y dice que hasta las escoge lisas. La escritura dice que después él mete su mano a aquel saco pastoril, capítulo 17, verso 49 de Primera de Samuel, se enfrenta a Goliat, tira la piedra y la piedra se convierte más que en cualquier cosa en un instrumento de guerra, en un arma mortal que le pega en la frente y Goliat cae muerto. Podemos seguir narrando de piedras que hay en la escritura, piedras de oscuridad y de sombra de muerte. Eso lo dice Job, expresa que hay esas piedras, piedras de tinieblas, piedras de muerte, piedras de maldición. También la escritura habla de piedras desechadas por los hombres, capítulo 118 del libro de Salmos en su verso 22. También la escritura habla de otras piedras, piedras de tropiezo. ¿Cuántos quieren ser piedra de tropiezo? El Salmo 91, verso 12 dice: en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 6. ¿Se acuerdan? Ahí el Señor declaró la palabra. Y cuando está también con el diablo, y el diablo le dice también ese capítulo del Salmo 91: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece. Fíjese, el diablo se lo recitó al Señor, le recordó, pero era una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo es cuando se agarran versos de la escritura para hacer caer y para justificar nuestras malas acciones, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra incomprensión del reino de Dios. Pero también la Biblia habla de piedras preciosas. Por ejemplo, dice Proverbios capítulo 3, verso 15: más preciosa es que las piedras preciosas. ¿Cuántos quieren ser piedras preciosas? ¿Cuántos dicen amén? Más que cualquier piedra. La escritura habla también de piedras probadas, piedras certificadas. Isaías capítulo 28, verso 16 dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted, si está cerca del Señor, no tiene por qué andar buscando otra cosa, sino confiar en la presencia del Señor. Amén. Esa es una piedra certificada, es una piedra probada. Hay piedras de admiración, hay piedras de castigo. Por ejemplo, la piedra de castigo es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 18, verso 6, dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuántos quieren esa piedra cargada en el cuello? ¿Cuántos dicen amén? Piedra de castigo. Pero también la escritura habla piedra de admiración, de orgullo y de vanidad. Mateo capítulo 13, verso 1,
dice que sale Jesús del templo y uno de sus discípulos le dice: maestro, mira qué piedras y qué edificio tenemos. El Señor le responde en el verso 2 del capítulo 13 de Marcos. Jesús le responde: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay piedras de orgullo, piedras de vanidad, piedras de admiración, piedras que nos vanagloriamos de eso. Esa es la naturaleza del hombre. Podríamos decir, queridos hermanos, y pasarnos todo aquí, todo este tiempo y terminar, pero hay de piedras a piedras. Queridos hermanos, hoy quiero hablar sobre este pasaje donde Salomón prepara el templo. Salomón está listo para construir el templo. Primera de Reyes habla de lo que hizo este hombre. Prepara todo para que el templo sea edificado. Y una de las cosas importantes que él hace es la calidad de piedra que él trae. Eran unas piedras grandes, eran unas piedras de una cualidad única. La medida aproximada de cada piedra que él necesitaba era de 3x3 o 4x4. Imagínense el tamaño de aquellas piedras que tenían que seleccionar. No era una roquita, no era una gravilla. ¿Cuántos de ustedes se pueden meter en el zapato una piedra de 4x4? Pero una de esas chiquitas de unos cuantos milímetros, ¿cómo molesta en el zapato, verdad? Esa duele más que cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén? Lo que él estaba preparando eran piedras grandes, eran piedras únicas. Pero había algo muy interesante. Si ustedes ven, dice que estas piedras eran costosas, eran piedras labradas, eran piedras preparadas, eran piedras tratadas especialmente para ser colocadas en el templo. Su función no era cualquier cosa. Iban a ser buscadas a la cantera, el lugar donde se extraen las piedras especiales. He visto reportajes cómo extraen piedras que buscan el tamaño y la medida y buscan una cualidad especial hasta en su figura y en su textura. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el Taj Mahal en la India y me impresionó ver el mármol, color negro, color rojo, verde, blanco. Impresionante ver eso, cómo las piedras fueron colocadas ahí. Queridos hermanos, por eso dicen que es un monumento, ¿verdad? Una de las maravillas del mundo. Imagínense el templo de Salomón. Las piedras iban a ser escogidas, buscadas, elegidas. No era para cualquier cosa. Queridos hermanos, el éxito de una vida cerca de Dios empieza desde qué estamos colocando en nuestras vidas. ¿De qué calidad estamos haciendo nuestra vida espiritual? Ay, de cualquier cosa. Ay, de lo que está en oferta espiritual. ¿Cuántos compran ofertas espirituales al 2x1 en la vida espiritual? Hoy se regala oferta. El otro día, hace algún año atrás, oía yo la barata de la hipergracia. ¿Qué significaba eso? Que tú podías pecar en todo el año 2015 porque Dios estaba de oferta. Dios perdonaba todos tus pecados. Y esa era la revelación del año 2015. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gustaría esa oferta? Esas son piedras, piedritas, piedrotas, dice. Ah, pero tener piedras para edificar el templo de Dios no era cualquier cosa. La palabra del Señor había dado especificaciones. Salomón las tiene que respetar. Lo que Salomón hace es interesante. Él lleva esas piedras, las trabaja desde la cantera, desde la naturaleza, él las extrae. Pero allá donde se construye el templo no da ni un golpe. Imagínense, transportaron la piedra y solo la colocaron. ¿Qué significaba eso? Que era un trazo perfecto. Cada piedra lleva un número. Hoy vemos las obras que se han hecho de ingeniería y pueden ver que cada pieza lleva un número. Y hoy hasta por posición satelital se programan todas las cosas. Por ejemplo, un día que iba yo para la Ciudad de México,
una tarde me encontré con un ingeniero que trabaja en una compañía que platicando, porque tardaba el vuelo, me dice, yo trabajo de 12 de la noche a 4 de la mañana. ¿Cuántos quieren trabajar así? Y me pagan muy bien gano. Y le digo, ¿qué hace usted de 12 a 4? Y le dice, mira, dice, yo trabajo, usamos una máquina que abrimos un cuadro en la tierra y metemos una máquina especial que va perforando por abajo de la tierra. Entonces con el satélite la vamos dirigiendo y a cada cierto tramo hay otro cajón donde sale la pieza y estamos metiendo ductos. Esa es una obra de ingeniería. Válgame Dios, dije yo, ¿y eso? Eso aquí está hecho en México, más de en México. ¿Cuántos alaban al Señor? No nada más vendemos guaraches ni ¿cómo se llama? Ni sombrero. Me admiró, eso es ingeniería mexicana, dice. Y estamos contratados. Si Dios quiere, dice, vamos a terminar nuestro contrato y nos vamos a este país y voy a este otro país. Y me estaba diciendo a dónde iba a ir este hombre. Pero yo trabajo de 12 a 4. Eso es tecnología. Imagínense, en la obra del templo, la piedra iba a ser extraída y llevada a colocarla. Queridos hermanos, una majestuosidad para adorar a Dios no puede ser hecha al vapor. Tú tienes que fabricar el diseño espiritual que tú tienes, pero sobre todo ese diseño debe de obedecer las especificaciones que Dios da. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú haces algo al vapor, al ahí se va, es que tú estás proponiendo cómo quieres construir el templo de Dios que es tu vida. Salomón obedece a Dios. Esas especificaciones no son un capricho de Salomón. El templo de Salomón podríamos decir fue una obra prefabricada. Imagínense, prefabricado todo. Lo llevaron por piezas. No podían hacer nada ahí. La Biblia dice no tenía que haber martillo, no tenía que haber ruido. Nada de eso, todo iba a ser transportado. Era una inversión extraordinaria. Pero eso obedecía a la palabra de Dios. Las especificaciones habían sido dadas por Dios muchos años antes, en su siervo Moisés. Queridos hermanos, lo que Dios especifica no caduca. La palabra de Dios fue escrita muchos años atrás. El otro día leía yo un comentario de alguien y dice, ¿cómo pueden creer en ese libro caduco que ya hace muchos años? Pero la escritura dice que sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos alaban? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Bendito es el nombre de Dios. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no va a ser extinta, porque fue de la boca de Dios y de la mano de Dios que fue dada al hombre. Bendito es el nombre de Dios. Por lo tanto, Salomón obedece a Dios. Ojalá en nuestros corazones imitemos a Salomón. Aún con toda su grandeza, tuvo que obedecer la especificación que el siervo de Dios Moisés dio. Por ejemplo, esa cita está en Éxodo capítulo 20, verso 22. Mire lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés, y Moisés tampoco las inventó. Moisés no dijo, a mí se me ocurre esto. Dios le habló a Moisés y Moisés las escribió. Y mire lo que dice Éxodo 20, 22. ¿Cuántos están aquí? Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Verso 23, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Verso 24, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Pero miren lo que dice el verso 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás.
¿Qué tuvieron que hacer? Traer la piedra completa y quitarle nada más lo que estorbaba. Ellos eligieron las piedras y las fueron amoldando en el templo. Dios les había prohibido usar martillo, usar cincel. ¿Cuánto quieren el martillazo de Dios? ¿Cuántos quieren ir al martillo del carpintero? Y hasta cantamos la canción, ¿verdad? Al taller del maestro vengo, no importa que me duela, Él me curará. Y nos sentimos tan contentos al Señor. Señor, me está dando de martillazo, de cincelazo. Oye, tan bruto soy, tan terco soy. ¿Cuántos alaban al Señor? Si tú quieres ser un vaso de honra, mejor deja que la mano de Dios suave de Dios quite lo que tenga que quitar y deje lo que tenga que dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Queridos hermanos, la Biblia dice que esa es la orden que Dios había dado. En Deuteronomio capítulo 27, también Dios le da la orden. Dios le dice lo que iban a colocar. Miren lo que dice en Deuteronomio 27:5. ¿Cuántos están con la palabra de Dios? Dice: y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras. El siguiente verso, verso 6, de piedras enteras edificarás, ¿qué dice? El altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrenda de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Queridos hermanos, ese era el documento que había escrito. Por lo tanto, si quería construirse el templo tenía que ser de piedra. Pero Salomón tuvo que cumplir esa condición. Las piedras no podían ser tocadas, cinceladas, que llegaran ahí. Ay, hermano, esto no viene, esto no entró. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenía que ir bien perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiere decir que para Dios tiene que ir la cosa bien. Dios nos agarra imperfectos, chuecos, moribundos, como sea, pero Dios nos alinea y nos enseña a caminar correctamente. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, ¿qué hace Salomón? Renuncia al deseo. Había el deseo de construir. No era fácil. Construir un proyecto de casa de Dios, de espiritual, donde la presencia del Espíritu de Dios venga a tu vida y se aloje en tu corazón. No es fabricación de un día, no es fabricación de la casualidad, no es fabricación del momento. Hay que trabajar y buscar a Dios y derramar nuestros corazones y que su mano poderosa nos aliste para que la presencia de Dios esté en nuestras vidas. Bendito es el nombre de Dios. La Biblia dice en Primera de Reyes, el capítulo 5, verso 17 que leímos, que por eso el rey trae piedras grandes, trae piedras costosas. Por eso le costó aquello, buscar la figura, la dimensión. Yo he ido a lugares donde venden mármol y me dicen, esto dice, cuesta más. Y le digo, ¿por qué? Por la figura que trae, Señor. Y si la siguiente pieza sigue el contorno, le cuesta más, porque esto es se vea todo parejito, no una raya por aquí, otra por acá, y para arriba y para abajo. Eso se ve feo, ¿verdad? Cuando dicen amén. La naturaleza le da una figura especial. La palabra de Dios dice que este hombre trajo lo más costoso para la colocación de los cimientos de la casa de Dios. Queridos hermanos, ¿cuánto inviertes tú en tu vida espiritual? ¿Cuánto inviertes tú para el desarrollo y el crecimiento de la obra de Dios? A mí me tocó dar clase en el Instituto Bíblico y un día les dije a los hermanos, a mí me costó, podríamos decir, un 100% esto. A ustedes les está costando un 1% de lo que yo invertí para aprender. Por eso muchos dicen que puedo aprender, mejor salgo huyendo. Pero a mí me costó un dineral, tiempo, esfuerzo, desvelos y dinero. Aprender
a predicar, a aprender a estudiar, a aprender cómo investigar la palabra de Dios. Porque cuando se va a hablar la palabra de Dios se tiene que tener, ¿verdad?, preparación. Por eso la Biblia dice, no un neófito, para que no se envanezca y caiga el lazo del diablo y desacredite la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, de verdad que en nuestra vida espiritual debe de haber una inversión fuerte para servir a Dios. El Señor dice en su palabra que el rey cumplió ese mandamiento. Mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 6 verso 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya, ¿cómo dice? Ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento ¿de qué? De hierro. ¿Cuántos hermanos pueden pasar aquí a testificar y decir, hermano, porque me porté mal y Dios me dio una tunda, pero aquí estoy para la gloria de Dios y ahora sí le voy a ser fiel a Dios? Gloria al Señor, ya el Señor pudo con el hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero qué tal si viene alguien y dice, hermanos, yo les traigo un testimonio por mi trabajo, por mi fidelidad, por mi obediencia al Señor, por la obra, por amar a la obra. Dios me ha bendecido grandemente. Oiga, hasta ganas de ser cristiano dan. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Que no se oiga martillos, que no se oiga hachazos, que no se oiga cincelazos en la casa de Dios, que seamos piedras, que allá afuera Dios nos labre y vengamos a la casa de Dios a darle honra, a darle gloria, a darle alabanza, a bendecir su nombre por su fidelidad. Amén. Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 16 verso 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, piedra pequeña. Petros, piedra pequeñita. Y dice la Escritura, y sobre esta roca, el Señor se está dirigiendo a él, no hacia Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor es la roca inconmovible. El Señor es la base de todas las cosas. Nuestra buena inversión comienza cuando tenemos a Cristo en el corazón, cuando le hemos abierto nuestro corazón, cuando le hemos abierto nuestra vida, cuando hemos renunciado a toda inmundicia, a toda impiedad y buscamos a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y Él es el fundamento, amén, de nuestra vida. Queridos hermanos, Él dice, yo soy la roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Primera de Corintios capítulo 10 verso 4. ¿Cuántos están aquí? Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Porque bebían de qué? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Era Cristo. La roca es Cristo. Por eso ahí cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos hermanos dicen que es Pedro, pero ahí en el contexto de la Biblia le estoy enseñando que no es Pedro, sino es Cristo sobre esta roca. Y después dice, y la roca era Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Usted puede pasar circunstancias diversas, pero usted, ánclese de Cristo, busque a Cristo. Queridos hermanos, lo siguiente que podemos aprender es que no solamente Salomón llevó esas rocas así, prefabricadas al templo, sino esas rocas prefabricadas también las llevó a su casa. Ah, hermano, qué hermoso será eso. Que los principios bíblicos, que las normas de Dios no sean solamente para el templo. Como me dijo un niño una vez, mi padre es buen cristiano, pero cuando se enoja es el diablo, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? No me toques por ahí porque vas a ver que se me va